personal, una decisión de quedarse. Yo he insistido mucho en la convicción de justicia. Realmente esto no es una pose, no es como una frase de cajón. Ha sido durante toda mi vida. He estado con mucho interés en contribuir con la justicia y con una justicia dentro de la democracia. Desde más o menos hace cerca de 27, 28 años, yo estuve como presidente del Colegio Antioqueño de Abogados. En Colombia no hay colegiatura obligatoria, es más bien asociaciones, y fue tal vez la primera figuración pública, la primera actuación pública como en procura de una justicia que respondiera en realidad a los intereses de la población. Tal vez todo eso como para buscar la respuesta ahora. Todo esto que resulta ser finalmente un acumulado de vida, permite que con toda sinceridad responda. Lo que me mueve a permanecer es la convicción de justicia, la búsqueda de un sistema de justicia que pueda responder en realidad a los intereses de la población, y es de la población guatemalteca y de la población latinoamericana, lo que he insistido siempre. Mi condición de latinoamericano me permite, pero también me impulsa a que trabaje en Guatemala como si estuviera trabajando en Colombia. Es la lucha contra la impunidad, que ha sido también una de las preocupaciones constantes mías en mi vida profesional, también en mi vida burocrática. Hay elementos de esa naturaleza. Yo creo que es en realidad lo que me mueve a permanecer, porque cuando concluí yo en la Corte Suprema de Justicia en el 2012, ya tenía casi la seguridad que solo desde mi oficina de abogado y en un trabajo con una corporación que fundamos en Bogotá, ese iba a ser ya como el resto de mi actividad en la vida. Pero ahora bien, para quedarse, sopesó los apoyos políticos, porque es una etapa, todavía sigue siendo una etapa muy tensa, ¿no? De señalamientos, de cuestionamientos, de campañas, ¿verdad? Y no sé cómo está la relación con el Ejecutivo, con los poderes del Estado, para continuar. O sea, ¿cree usted que tiene ese apoyo? A medida que se avanza más en el trabajo de la CICIG, en la investigación de la corrupción, digamos en general, en la investigación de las estructuras criminales, porque no reducir todo exclusivamente a la corrupción. A medida que se avanza, naturalmente se van generando más contradicciones con más personas, aumenta el número de afectados o de preocupados por la acción de la CICIG, y eso pues claro que hace que varíen las condiciones. Es muy distinto. Probablemente cada año ha tenido, y no voy a empezar a reflexionar ahora sobre eso, pero tal vez cada año ha tenido unas circunstancias que distinguen la actividad del anterior, desde el 2014 hasta hoy. Para aceptar
continuar al frente de la CICIG, realmente yo no hice ninguna evaluación de respaldos o contradicciones, de apoyos o rechazos. Hay un trabajo que se ha venido desarrollando, un trabajo que se hace además con mucha responsabilidad y con seriedad, y es un trabajo inconcluso. No va a terminar tampoco durante mi permanencia en Guatemala, porque este es una actividad que tiene que desarrollarse por años para lograr plantear como que se ha superado un estado irregular de cosas. Pero realmente apenas está como empezando y podríamos decir que todavía no hay esas bases sólidas para afirmar que esto no tenga retroceso. Entonces continúo como con ese compromiso, con que hay que sacar este proyecto adelante, este proyecto de liberación del Estado de la captura que ha sido sometido por las estructuras criminales, por las redes político-económicas ilícitas, y que falta avanzar para lograr ese momento de no retorno. La tarea de construcción es muy complicada, va a demandar muchos esfuerzos y mucho tiempo, pero para esa tarea de reconstrucción se necesita de todas maneras establecer unas bases que yo creo que todavía no están muy cimentadas. Ahí en esto se desprenden dos inquietudes. Una es, pero ¿cómo percibe entonces el apoyo del Ejecutivo, del organismo judicial y del Congreso, digamos, porque cada cual en su área? No hay duda que hay una contradicción con el Ejecutivo. Esto no habría que ocultarlo ni adornarlo. Hay una situación que es evidente debido a la investigación que se adelanta contra el hermano del presidente de la República y su hijo. Y eso, pues naturalmente que lastima las relaciones. Yo siempre reclamé comprensión frente al cumplimiento del deber, es decir, que como lo habíamos planteado desde el inicio, tal vez desde la primera actividad que hicimos públicamente la fiscal general y yo, después del caso de la línea, en esta afirmación de nadie está por encima de la ley, vamos a hacer todo lo que corresponde hacer, no se va a ocultar nada, no se va a proteger nada, actuamos de acuerdo con los elementos probatorios que se obtengan. Cuando encontremos que hay elementos para sustentar la judicialización de un caso, lo haremos. No estamos con agendas políticas, no desatamos persecuciones, pero tampoco protecciones. Y entonces cuando se presenta un caso como este, pues había dos alternativas. O no se continúa con la investigación y entonces todo lo de nosotros era mentiras y era simplemente un discurso, y cuando nos enfrentamos frente a la dificultad nos miramos para el otro lado, o corremos el desgaste, el riesgo de la fractura de una relación, y entendimos que debíamos hacer lo que correspondía hacer. Y lo que corresponde hacer es actuar siempre con rectitud. Y entonces, eso, obviamente, insisto, pues genera un malestar, un disgusto, una contradicción, mucho más cuando desde algunos sectores, casi todos ignorantes, pretenden asusar
con la idea de que se trata de una persecución porque no hay ningún delito, porque esto es un fraccionamiento de contrato, que porque esto, si no hubo un beneficio económico, no hay un fraude. Es decir, muchas opiniones, bastantes de ellas interesadas en fomentar un clima de enemistad o de contradicción. Pero nosotros mantenemos, hemos dicho, continuamos no solo en este, sino en todos los casos en los que estamos, que actuamos por convicción también de que lo que se ha planteado judicialmente se corresponde con un sustento probatorio que en cada oportunidad se va presentando. ¿Y esa fractura ha tenido alguna incidencia en, por ejemplo, en comunicaciones con, se me ocurre, gobernación, que es, digamos, el brazo ejecutivo que tiene que trabajar con la comisión para capturas? ¿O cómo No, se ha... no ha habido ninguna ni confrontación ni falta de comunicación o en cada caso que se ha requerido de acciones que se desarrollen, inclusive buenas relaciones con varios ministros. No ha habido en realidad más trascendencia que eso. ¿Es más política esa fractura? ¿Es más Digamos que es más un problema personal. No ha tenido incidencia hasta ahora en el No. desarrollo de la comisión. Y el otro tema es que usted menciona que apenas se están sentando las bases. ¿Cuánto tiempo más se necesita para llevar ante la justicia los casos que ilustran o que ejemplifican lo incrustadas que estaban las redes criminales en el Estado? Una gran dificultad ha sido la de el avance en los procesos, que haya juicios. Desde el principio nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de que haya juicios. Siempre se utilizaba, porque aquí también es la irracionalidad de la crítica de algunos sectores y de algunas personas que están sistemáticamente tratando de señalar problemas, de afectar, tal vez varios de esos también, dentro del mismo cuerpo que promueve o que adelanta campañas de desprestigio. Pero siempre hemos insistido en la necesidad, en la conveniencia de que se realicen los juicios, que haya sentencias, porque tenemos la certeza que con el sustento probatorio que tiene cada caso vamos a obtener sentencias condenatorias. Y entonces, sin embargo, se decía en esa campaña negra permanente, el Ministerio Público no quiere que haya juicios porque sus casos son tan débiles que no quieren quedar al descubierto de una vez. En esta semana empieza, la esperanza es que realmente sea un desentrave de esta situación. Ya se ha continuado con la audiencia de etapa intermedia en el caso de La Línea, ya en el caso de negociantes de la salud pasa a juicio, ya hay un juicio en el caso Ixpisa, ya se ha señalado, ha habido sentencias porque se han acogido a procedimiento abreviado, por ejemplo, algunos diputados. Y entonces ya esas mismas voces dicen: la CICIG está presionando para que se realicen los juicios porque están urgidos de sentencias. Siempre son estas cosas a las que no hay que prestarles en realidad mucha atención, pero que son voces persistentes siempre buscando lo negativo. Ahora más bien en el barrio, si usted le cree, se escucha más el planteamiento, la petición de que la gente dice, bueno, ya mucho tiempo están yendo a tribunales, o sea, la gente quiere condenas, o sea, fuera de las campañas, pero la gente quiere
Y la conclusión de realmente lo más conveniente para el país es que haya juicios pronto. En algún foro yo planteaba la posibilidad que una decisión de la Corte Suprema de Justicia como cabeza del organismo judicial y que tiene ahora también una función administrativa, que dispusiera medidas de emergencia para que estos grandes casos pudieran tramitarse los juicios prontamente. Estaba en aquel foro el presidente de Transparencia Internacional, el peruano José Ugas, y él decía, esa fue una experiencia que se tuvo también en el Perú cuando el caso Fujimori, y de crear jueces, tribunales nuevos que se encargaran exclusivamente de esos temas y que se pudieran sacar adelante. Yo creo que una solución de esas sería absolutamente posible en el país, que entonces, si hay, supongamos, para poner un número, 5 grandes casos de los megaprocesos, que cada uno de esos tuviera asignado un juez para que se dedicara exclusivamente con toda atención a sacarlo adelante y producir eso estaría bien, pero siempre aquellas voces disidentes dirían es que van a ser jueces pro CICIG y que todo va a estar condicionado a que resuelvan de acuerdo, porque esa es su finalidad, no sacar los procesos. Cuando la CICIG interviene en un proceso, se dice que su intervención genera presión. Sin embargo, son incontables las apelaciones que la CICIG presenta. Y si la CICIG apela, significa que los jueces han resuelto en contra. Sí. Entonces, pero siempre es la posibilidad de estar tratando de presentar negativamente las cosas. Porque, por ejemplo, un tuit suyo tiene un impacto grandísimo. Por ejemplo, el tema de las cárceles puso el tema en la discusión de que si se deben o no cerrar las instalaciones que funcionan en bases militares. O sea, sí tiene una incidencia muy fuerte en las decisiones del país. Como opinión. El asunto es, y yo espero que todos los jueces tengan la independencia real, la imparcialidad absoluta para tomar las decisiones en cada caso como corresponde. Yo digo, y lo hemos conversado con la fiscal y lo manifestamos públicamente, si nosotros no tuviéramos certeza de que existe prueba que demuestra la responsabilidad de las personas, no se judicializarían los casos, no se presentarían acusaciones, porque tenemos la certeza, es porque se hace esto. Y naturalmente, si tenemos la certeza, aspiramos a que eso sea reconocido judicialmente a través de una sentencia condenatoria. Eso no significa que los jueces tienen que condenar. Nosotros tenemos la convicción, como probablemente desde la defensa, algunos defensores tienen la convicción de inocencia, y eso lo resuelve el juez. Y el juez debe actuar con absoluta imparcialidad. Otra cosa es que por toda la actividad desarrollada, por un reconocimiento que en realidad existe en el país, una afirmación como esta de las cárceles no pase desapercibida. Pero más probablemente que el origen, yo creo que es el tema específico, porque he escuchado a muchos durante estos días que se ha movido este tema, he escuchado a muchos que dicen, realmente es algo sobre lo que debemos preocuparnos. Alguien debió decirlo, muy bien que lo hubiera dicho. Entonces, significa que es un tema en realidad de preocupación. Y yo creo, también con toda sinceridad, que el tema del Mariscal Zavala es un tema que debe preocupar al Estado. Debe preocupar al Estado, no solo por la mayor
dificultad por muchas circunstancias que no vamos a tratar ahora, para establecer un verdadero régimen disciplinario, porque se trata de una cárcel, no de un centro de permanencia, sino de una cárcel que debe tener las restricciones propias de una cárcel, sino por lo que significa también personas de tanto poder y de poder inclusive de corrupción. Ya lo han demostrado muchos en sus actividades por las que varios de ellos están privados de libertad, para que estén en este medio, en una actividad que el ejército no tendría por qué, el ejército no tendría por qué estar en medio de todo esto. Entonces se dice, y el problema, y se dice el problema del hacinamiento, pues hacinados están en el Mariscal Zavala. Y se produce entonces una decisión como lo que ocurrió ahora en el caso del 14 de julio. Se produce una decisión de la juez que envía a estas personas capturadas a Pavoncito, porque en realidad en el Mariscal Zavala están en condiciones de hacinamiento. Y luego, a pesar de ser la decisión de una juez en su caso que evalúa y que define cuál es el centro de privación preventiva donde deben estar, luego otro juez, el juez de turno, en una exhibición personal, cuando ahí tiene la propia juez a las personas de las que está resolviendo, en una exhibición personal que contraría todos los principios de la exhibición personal, dispone que sean recluidos en el Mariscal Zavala. ¿Cuál es entonces la solución? Que no haya cárceles en los establecimientos militares. ¿Qué demuestra eso entonces? O sea, esa facilidad o posibilidad que tienen siempre, digamos, de salirse por eso. Yo creo que el gran poder que hay detrás de todo esto. Es una gran influencia, naturalmente, son personas que han tenido una incidencia social, que tienen un reconocimiento social también de muchos de ellos, otras personas que tienen un gran poder económico, otras personas que han tenido un gran poder político. Todo eso obviamente incide. Ya. ¿Y cómo estábamos hablando antes de las condenas y cómo incide, digamos, para el historiante CICIG las resoluciones que han tenido en casos como Pavo Real y Valdés País, que digamos es parte de los casos que tras años han llegado a instancias de condenas, digamos? Aquí también es esto como del doble discurso. La CICIG en realidad no ha participado en los procesos que se han adelantado fuera de Guatemala, más que cuando eventualmente un juzgado instructor, una fiscalía de uno de estos países pide apoyo por la ubicación de una persona en la que no ocurrió tal vez en el primero de los casos, solamente para suministrar dónde se encuentra una persona o que establecer el contacto que requieren esas autoridades de estos países. Y entonces no ha habido ninguna defensa de la actuación en la investigación del Ministerio Público con la CICIG en Guatemala. No ha habido ninguna actuación de la CICIG ni del Ministerio Público en defensa de sus investigaciones o de los elementos probatorios o de las pruebas que se hubieran practicado en el pasado. Luego se producen decisiones como las que han ocurrido. Cuando condenan al señor Spersen, entonces dicen, claro, la influencia de la CICIG porque está, pero cuando se produce, porque está tratando de incidir, porque está presionando la CICIG, presionando un poder judicial suizo, que es un absurdo. Pero cuando se produce una sentencia absolutoria, por ejemplo, como en el caso Bierman,
fracaso de la CICIG no logró mantener su caso, pero si nosotros no estamos manteniendo ningún caso. ¿Cómo inciden? Pues hay valoraciones que los jueces en la jurisdicción extranjera, como los jueces en la jurisdicción nacional, hacen. Ya sería el tema de examinar en concreto cada caso con sus argumentaciones, la razón de las decisiones. Puede ser también el otro elemento de la valoración que se hace en otro país europeo, con condiciones culturales también diferentes a las latinoamericanas, que por esa circunstancia las valoraciones no coincidan sobre hechos tan dramáticos como el que se registró en Pavón, porque en eso sí no hay ninguna duda. Que en Pavón hubo ejecuciones extrajudiciales es indiscutible. Entonces, ya otra cosa es la valoración respecto de la responsabilidad que pudieran tener algunas personas, pero que no se utilice tampoco esto para decir que no hubo ejecuciones extrajudiciales. Sí, es un tema complicado. Siempre en el tema de acelerar y de lograr condenas, se ha mencionado que el mecanismo especial de supresión de cargos contribuye a al desfogo, digamos, de lo cargado que está el sistema judicial. ¿Cuál es su...? Yo creo que efectivamente contribuye. Me parece que como está el proyecto de ley, va a ser, en caso de ser aprobado, mucho más útil en los delitos individuales, digámoslo así, de responsabilidad, más bien, que no de estructuras criminales, no de crimen organizado, sino en delitos individuales como de un homicidio o de un atentado contra la propiedad o de una estafa, pero en los... porque este proyecto tiene realmente varias limitaciones que yo las veo como acertadas. Varias limitaciones. La persona que se acoja, que acepte los cargos, tiene que contar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta, quiénes fueron los partícipes, cómo contribuyeron al hecho, cuál fue la contribución, el aporte que cada uno hizo para que se cometiera esa conducta. Se obliga a declarar en los procesos que se adelanten contra las demás personas, una especie de colaborador eficaz. Está obligado a indemnizar la reparación digna. Entonces no es simplemente que una persona se presenta a la primera declaración y dice: sí, señor juez, yo soy el responsable de eso, descuénteme una tercera parte porque voy a aceptar esos cargos. Eso no es tan fácil. Y en este aspecto particular de tener que narrar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que realiza la conducta, cuando se trata de estructuras criminales, supongamos, porque tanta crítica que generó cuando se presentó por primera vez el proyecto, ahora está realmente con muchas modificaciones, pero tantas críticas que se escucharon, que porque esto era propiciar más la impunidad, que era un proyecto, una ley para la corrupción. Y yo decía, supongamos un caso como el de la línea, y el expresidente Pérez Molina se va a acoger a sentencia anticipada mediante una ley de estas de aceptación de cargos. ¿Y este le permite por No. de cabecillas? No hay problema en quien sea. Esa es una distinción de la ley del proyecto de aceptación de cargos. No importa
el lugar que ocupe dentro de una estructura. Pero entonces, ¿qué implicaría para una persona, por ejemplo, en el caso del expresidente o la exvicepresidenta, que se acogieran a la ley de aceptación de cargos? Implicaría que tendrían que contar todo lo que ocurrió respecto de la defraudación tributaria, cuál fue el papel que desempeñó cada uno de los más de 30 que están actualmente vinculados. Eso no es pues como algo tan fácil para que expediera la ley. Por ejemplo, ahora estamos con el caso de construcción y corrupción. Apenas va a empezar. Y supongamos que estuviera vigente la ley de aceptación de cargos, ¿qué implicaría para alguno de los constructores a quienes se les imputa el cohecho? Que tendrán que contar cómo fue esa correspondencia entre los pagos que le hacía el Ministerio de Comunicaciones y los pagos que ellos hacían a las empresas de cartón de Alejandro Sinibaldi, y contar con quiénes fueron los intermediarios, quiénes tuvieron las conversaciones, cómo se determinó. Tendrían que revelar toda la estructura. Para mí eso resulta, al contrario, de decir que propicia impunidad. Para mí, al contrario, lo que permite es luchar con mayores herramientas contra la impunidad. Desde una óptica más, o sea, menos especializada, ¿verdad? Usted lo ve desde el ámbito criminal, pero digamos, una persona de a pie puede decir, sí, porque ahora un cabecilla que se benefició tanto tiene opción a que se le rebaje la pena, aunque siempre va a tener esa opción, sí, yo lo entiendo. Pero se le rebaja una tercera parte. No es posible conmutar pena. Tendrá la posibilidad de los otros beneficios de redención de pena cuando cumpla una determinada cantidad en privación de libertad. Entonces, no es simplemente que a la persona se le disminuye la pena como que ya queda exonerado, es la disminución de una tercera parte. ¿Pero qué representa disminuir una tercera parte? ¿Qué representa para el Estado? Representa que los defensores públicos pueden ya terminar rápidamente casos, pueden dedicarse a atender otros diferentes. Significa que el fiscal no va a estar 3 meses del periodo de investigación, continuando con la investigación, presentando la acusación, lo que implica la atención de un proceso desde la primera declaración hasta la sentencia definitiva. ¿Qué implica para los jueces cuando desde el principio es además todo tan evidente y el imputado acepta esa responsabilidad? No correr con todo el desgaste que significa tramitar el proceso con todas sus etapas y en todas sus instancias. ¿Qué significa para el sistema penitenciario tener definidos los condenados de los detenidos preventivamente y poder desarrollar reales políticas de reinserción o de resocialización o de rehabilitación, como se denominen, respecto de los condenados? ¿Qué significa para los investigadores? Yo creo que en esto finalmente, por esa disminución de la tercera parte de la pena, que no es impunidad, por esa disminución de la tercera parte de la pena, es mucho lo que se gana en beneficio de la justicia. Otro tema que usted ha tocado y es lo de los prófugos, terminando el tema de los prófugos. ¿Por qué se ha estudiado al interno de la CICIG? ¿Por qué? Si se han dado filtraciones o es por el tiempo, digamos, que ha pasado desde abril, entonces ya la gente se ha alertado, los exfuncionarios se han ido del país. Muchos se han alertado. Hay naturalmente una investigación, por más cerrada que se pretenda, es muy difícil mantenerla absolutamente reservada, porque cuando un investigador
acude a una entidad a preguntar por algo, o va, o está o habla con alguien preguntando por algo, siempre se deduce de ahí que si ese algo está interesando a una investigación es porque puede haber un compromiso de la persona relacionada con ese algo. Entonces es como muy evidente. Pongamos, y no vamos a hablar del caso, pero pongamos, todos están esperando que haya una respuesta desde el Ministerio Público en el tema Odebrecht. Quienes participaron en ese gran acto de corrupción también saben que se está investigando el caso Odebrecht. ¿Cómo se puede impedir que una persona que crea que de pronto sí va a ser descubierta se vaya del país o se oculte desde ya? Realmente es imposible. En el caso Odebrecht, ya. Dije, sin hablar del caso. Pero un poco el otro tema, ¿verdad? Por el tiempo de las investigaciones. Es que es como ingrato decir, ¿verdad? Es que ¿por qué no es más rápido? Digamos, es comprensible, pero también dice, bueno, ya lo de Odebrecht es, digamos, la Fiscalía había dicho que ya había información, Brasil ya liberaba algo de información, entonces también, o sea, no se sopesa acelerar un poquito para evitar que la gente se vaya. Tratamos de hacer con la mayor rapidez posible todos los casos. Pero no podemos sacrificar contundencia probatoria por la rapidez o por... Es decir, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Y eso sí está definido y con nuestros equipos permanentemente, la fiscal y yo. Solo cuando tengamos nuestra certeza, con apoyo en los elementos probatorios, de que existe una responsabilidad de alguien, se judicializa el caso. Por más de todo el mundo sabía cuando se presenta un caso y que los detractores siempre, pero apenas ahora vienen a decir esto, todo el mundo lo sabía. Pues todo el mundo lo sabía, pero nadie lo probaba. Sí, la narrativa Ahora lo que necesitamos es que eso que todo el mundo sabía se pueda presentar judicialmente con los soportes para decir, no solo todo el mundo sabía, sino que era así. Pero ese pedacito, poder decir, esto era así, demanda una actividad probatoria grande. Lo que ha implicado la revisión de tantos documentos digitales y físicos que se recuperan o que se recaudan en los allanamientos, especialmente desde el 16 de abril del 2015. Lo que implica para el análisis de esos documentos, para la sistematización de la información, para la confrontación. Esa es una tarea gigantesca. Y son pequeños grupos. La CICIG es una muy pequeña entidad. El Ministerio Público, la FESI, es muy pequeño. Entonces, que pudiéramos tener un grupo de 500 personas dedicadas a esto. 500 personas para cuántos casos en investigación. No, que pudiéramos tener 500 personas. O sea, un equipo de 500 un equipo. Personas. Pero ¿cuántos casos, digamos, son los que tienen ahora la CICIG en investigación? Podríamos, no sabría, 100 casos. Sí. Claro que hay también un acumulado, 100 casos más activos. Ya. Porque hay también unos que... 100 que no se han llevado. Que se vienen, sí, que no se han judicializado todavía o que se han desprendido de otros. Lo que aparece del 14 de julio, los allanamientos realizados, se encontró documentación para enterar otros casos. Pero todavía estamos
en la investigación de ese caso del 14 de julio. Entonces, vamos adelantando en la medida de las posibilidades, revisión de estos documentos, haciendo la confrontación, obteniendo información financiera, pero la preocupación ahora es el caso del 14 de julio, que tiene además un término de investigación que la juez va a señalar luego de la primera declaración de cuánto tiempo dispone el Ministerio Público para concluir esa investigación, y por eso es ocupará la mayor atención, pero ahí se va tratando de adelantar los otros. Y esto me sirve para referirme a un asunto, y ya para concluir, con el tema de la impunidad, porque también algunos dicen, pero como que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la impunidad no disminuye. En realidad, la actividad nuestra de apoyo al Ministerio Público está, de acuerdo con el mandato, circunscrita a la identificación, persecución, desarticulación y garantía de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. No es de la impunidad en el país, pero que hay algo que permanentemente, repito, en las condiciones actuales, con la escasa capacidad de respuesta que tienen los órganos de justicia en Guatemala, la lucha contra la impunidad no se va a ganar. Es necesario que haya que haya un incremento tal de la capacidad material de los órganos de justicia, del organismo judicial, del Ministerio Público, de la investigación criminal, de la defensa pública penal, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, un incremento de tal naturaleza que pueda dar respuesta a la abundante, a la gran criminalidad existente. ¿Cuál ha sido entonces el mérito? De un lado, la desarticulación de estructuras criminales, como ha quedado en evidencia. De otro, el poder demostrar con hechos, con investigaciones, que la lucha contra la impunidad sí es posible, que la lucha contra la corrupción es posible, es generar además esa esperanza, pero eso solo no va a acabar ni con la corrupción ni con la impunidad. Se necesita esa otra respuesta del Estado, que es la que permanentemente reclamamos. Si no hay esa respuesta del Estado, realmente esto queda como un buen ejemplo, un proyecto exitoso de investigaciones buenas que se pueden hacer, de desarticulación de estructuras que se entiende que sí es posible realizar, pero no va a contribuir en la transformación del sistema de justicia como se requiere en el país. Ya. Solo quisiera precisar dos cosas. Lo de los tribunales de emergencia que usted mencionaba, eso es, digamos, podría crecer, digamos, podría llegar a convertirse en una propuesta. La Corte Suprema es la que tiene la palabra en ese sentido. Es decir, ellos son los que pueden decidir, tendrían que valorar de acuerdo con los recursos. No creo que haya un problema de inconstitucionalidad en eso, de manera que ellos son los que tendrían la palabra. ¿La comisión ha planteado como un pedido? No se ha presentado una inquietud formal o una petición o propuesta formal al organismo judicial. Es más, y por eso lo decía ahora, más como producto de conversaciones públicas que se ha planteado. Está bien, comisionado. Gracias, Muchas gracias. Por todo el expediente.